Muy bien, doctor. Veníamos conversando sobre una serie de acontecimientos, todo lo que ha implicado este periplo suyo desde Venezuela hasta Perú. Doctor, si usted le pidiera que definiera lo que es el exilio, en sus propias palabras, según su vivencia, ¿qué diría? El exilio no se lo desearía yo al peor enemigo mío. Creo que mi experiencia en 34 años en la administración pública, siempre aprendí el arbitraje, el derecho a la defensa, el derecho a la réplica y el derecho a la adversidad. Porque yo fui más oposición que gobierno. En 34 años de vida política tuve solo 14 años de gobierno, el resto lo tuve siempre en oposición. Por eso yo creo que el exilio lo defino yo como el destierro familiar. Puede ser que lo político te afecte, puede ser que el compromiso político te golpee en el momento de impedirte en tu desarrollo hasta para disentir o ser adherente. Pero el desgarrarte de la vida familiar creo que es el golpe más fuerte que puede recibir un político en el exilio. Y te insisto, ¿no? Quienes hoy son jueces, ayer fueron reos, y a ellos no se les impidió absolutamente nada el derecho a ser visitados en las cárceles. Es más, no tuvieron en cárceles civiles, tuvieron el privilegio de cárceles militares, tuvieron televisores, tuvieron derechos a ser visitados y a ser financiados su familia. A mí me tocó, por ejemplo, fíjate, como en ese momento como presidente del Parlamento, me tocó, era yo presidente del Parlamento de Aragua, subsidiar muchas familias de oficiales que se alzaron, porque déjame decirte que estuvieron presos y otros quedaron en el limbo, ¿no? Familias, ¿no? Ahí se ayudaban a los comandantes, pero las tropas no. Y lógicamente las tropas quedaron muy desguarnecidas, ¿no? De esos que creyeron en esa decisión, ¿no? Y efectivamente yo de verdad digo que el exilio es un derecho fundamental. Hay que hacerlo porque evidentemente yo, te confieso, nunca había incursionado en este tema, ¿no? No es mi especialidad tampoco, no, nunca me especialicé en ella. Hoy sí me estoy especializando, ¿no? Creo que esta realidad que vivimos hoy nos dice que nosotros debemos defender mañana los derechos de quien sea atropellado. O sea, yo de aquí me voy convencido no de defender una oposición. Yo me voy convencido de que defenderé a todo aquel ciudadano que no tenga derecho a la defensa. O sea, yo no soy quien para juzgar a nadie. No soy el juez ni el árbitro. En todo caso le toca al Poder Judicial, ¿no? Y estoy seguro que lo que más me preocupa del tema del exilio es que no sintamos venganza, pero sí exijamos justicia. Porque quienes han hecho estas atrocidades tienen que responder por sus actos públicos. Yo en mi caso, estoy seguro, como el de Manuel, como el de Barraez, como el de Nixon, ¿verdad?, que también fue acusado atrozmente, ¿no? Un juicio era montado de las maneras más atroces, ¿verdad? Muchos de los que están aquí, ¿no?, con nosotros, yo te diría de verdad, una de las cosas que yo me puedo llevar del exilio es que es un derecho que en Venezuela tiene que internalizarse. Yo estimularía mucho que las universidades empiecen a hablar en sus cátedras de derecho de este tema y del refugio. Creo que nosotros en el lenguaje político estamos obligados a incorporarlo en nuestros temas de direcciones políticas. Yo creo que este hecho abominable que se puede haber cometido contra nosotros tiene que quedar en la historia venezolana como quedó en Perú, como un derecho de que Venezuela pueda otorgar mañana, en cualquier circunstancia, la protección a cualquier ciudadano que sea vulnerado en el planeta por sus derechos civiles. Muchos de esos cubanos. Te aseguro que si hoy la realidad en Venezuela fuera otra, tendríamos que proteger a muchos de esos médicos cubanos, de esas enfermeras cubanas, porque el régimen al cual se puede sustituir y el régimen del cual procede no permitiría nunca que Venezuela le otorgara un asilo o un refugio a un cubano que después de 6 años, de 8 años de convivir en la sociedad venezolana no tenga el derecho a formar parte de la vida pública venezolana, que le sale constitucionalmente. Entonces, por supuesto,
yo digo que nosotros no podemos ver ideología. El asilo no es ideológico. Y es algo que yo siempre rebato en todas las discusiones. El asilo no se da frente a un gobierno de derecha, a un gobierno de izquierda. El asilo se da cuando el gobierno es arbitrario, cuando el gobierno es dictatorial, cuando el gobierno vulnera toda posibilidad de derechos a la opinión pública, derecho a defenderte si fuiste funcionario, o derecho, en fin de cuentas, a la propiedad, que también, porque también hay unos exilados por propiedad. Entonces, por ejemplo, el caso del señor Zuluaga, mira, es el caso más patético que puedo haber visto yo en abuso de poder, ¿no? En abuso de poder. Y aquí hay una experiencia en Perú que es bueno hacerla llegar a los venezolanos, ¿no? La fiscal que tomó las decisiones durante el gobierno de Montesino y Fujimori tiene exactamente 12 años presa y va para 25. Los magistrados que tomaron la decisión de irrespetar el Estado de Derecho y de perseguir a empresarios, a políticos en el Perú, tienen exactamente 14 años presos y su condena es de 35 años. O sea, yo de verdad, si algo quiero mandar en este mensaje, es que esa justicia no es divina, ni es una divina justicia. Simplemente es un acto de abuso inaceptable que la historia tendrá que recordarla como un acto de abuso de alguien que, cometiendo un abuso, tuvo el derecho a ser reo y a ser procesado. Doctor, en un principio, de una u otra forma, usted fue cercano, ¿no?, al presidente Hugo Chávez, a su gobierno. ¿Cómo ve en la distancia que da no solamente el exilio, ¿no?, sino ya sentirse quizás en otra esquina o frente a la acera ideológica del presidente Hugo Chávez, o en todo caso diferenciándose de las cosas que se han cometido, los últimos hechos que hemos visto que han venido sucediendo en Venezuela? Mira, yo solamente te diría que uno, cuando está en el cargo público y está ya en su fase de conclusión, como yo creo y estoy convencido que es la fase de este gobierno, por el camino que va, este es un proyecto inviable, no tiene posibilidades de desarrollarse, sino en la vida democrática. Un proyecto protagónico tendría acompañamiento de la sociedad en su conjunto, porque ¿quién puede negarle que la sociedad sea protagónica y forme parte de sus acciones? Pero abolir la institucionalidad, sustituir la propiedad, digamos, coartar el derecho de libertad de opinión, sustituir al medio de comunicación cuando tú estás en la época digital. Mira, son elementos que me llevan a pensar. Yo siempre, Marieta siempre me preguntaba, ¿no?, ¿cómo quieres que te recuerden, ¿no?, cuando salgamos del cargo? Y yo dije, bueno, como el hombre que le dio a Aragua la salud y que le entregó su vida entera a todos los sistemas de salud del Estado de Aragua. Ahora, yo en otros casos digo, ¿cómo querrá que le recuerden un gobernante con tantas arbitrariedades como esta? Mira, yo en el caso de ese gobernante, yo diría, es preferible aspirar a ser recordado como Deng Xiaoping. O sea, ¿quién puede negar la construcción del sistema económico chino a un hombre que dijo, no importa de qué color sea el gato, siempre y cuando case ratones? O sea, es el padre del comunismo real internacionalmente, si se puede llamar comunismo eso en este momento China. Y bueno, ¿y dónde lo aprendió? Lo aprendió de su experiencia americana, en su visita a los Estados Unidos durante el ejercicio de la presidencia de Jimmy Carter. Y fíjate un hecho anecdótico, ¿no? El presidente Jimmy Carter, en esas actitudes convencionales que a veces tenemos los políticos que desconocemos la realidad, le pregunta a Deng Xiaoping en el diálogo, ¿no?, y le dice, mire, si mañana algunos chinos decidieran retirarse de China y pedirle asilo al gobierno americano, ¿cuál sería su actitud? Y Deng Xiaoping le dijo, si quiere le mando 50 millones mañana. O sea, en otras palabras, Deng Xiaoping dijo, el chino que se quiera ir, que se vaya, ¿no? No se lo impidió. O sea, cuando uno ve hoy la vida de Mandela y uno tiene la lectura de un libro que yo lo estoy recomendando mucho, que es su propia vivencia,
¿no? O sea, lo que él vivió en la cárcel y en la isla donde fue sometido. Bueno, hay un hecho anecdótico. Cuando se empiezan a lograr los derechos civiles en Sudáfrica, la iglesia interviene, como pasa en todo régimen que empieza a erosionarse, ¿no? Siempre la iglesia actúa en las etapas finales, ¿no? No sé si porque está llamada a eso, pero ese es un síntoma, ¿no?, que siempre se da en todos los regímenes de este tipo. Bueno, y el llamado de los presos, en este caso, fue que sustituyeran al carcelero, porque era un hombre atroz que los torturaba, los ponía a picar piedra, no les permitía conversar entre ellos, ¿no? 27 años de cárcel. 27 años de cárcel de Mandela. Y cuando se anuncia la destitución de este director de la cárcel, el director de la cárcel se va hasta donde está Mandela y le dice: señor Mandela, he sido cambiado. Y Mandela dice en su libro: me le quedé viendo y descubrí que todavía hay rasgos de condiciones humanas en alguien. Y solo me quedó estrecharle la mano y decirle que tenga mejor suerte que la que tuvo aquí. Llegó al gobierno y, bueno, no lo persiguió, le dio el derecho a ser juzgado. Y el señor demostró en el camino que había recibido órdenes por escrito de las acciones que había cometido, en un Estado de Derecho que no existía. Y bueno, los tribunales de Sudáfrica demostraron que el señor no era culpable, porque las leyes impedían los derechos de los negros en Sudáfrica. Entonces era una ley en ese momento, era una constitución. Entonces el presidente Mandela no agarró el gobierno y dijo: persíguemelo, así el juez haya dicho lo contrario. No. Entendió que quien había sido víctima de una ausencia del Estado de Derecho logró reivindicar el Estado de Derecho frente a su realidad. Bueno, y Ho Chi Minh, en plena guerra del Vietnam, terminó en Francia, aceptando que los franceses fueran árbitros con los americanos, y aceptó en la transición que aquel americano que en Vietnam pudiera quedarse y quisiera quedarse conviviendo, bien sea porque se hubiera casado con una vietnamita o porque la vietnamita se hubiera casado con un americano y quisiera quedarse, tenía todas las garantías del régimen vietnamita. Ahora, yo no conozco, a menos que me demuestren lo contrario, que haya un hecho de abuso frente a ese americano solamente porque el gobierno americano se equivocó en la guerra del Vietnam. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es lo que quiere el que manda? Ser recordado como hombre. Los tres que te he nombrado están en la historia de la humanidad como parte del resultado de éxitos y de luchas civiles. Recordado. Ahora, yo no quisiera ser recordado de verdad por un dictador. Alguien que quiera trascender en la vida humana tendrá que entender que su trascendencia pasa por el paradigma por el cual pueda llegar. Y yo te confieso, yo todavía creo en la condición humana, ¿no? Yo no es que crea en el individuo, pero creo en la condición humana. Y esa misma frase de Mandela me lleva a mí a pensar y decir que los ciudadanos van a implosionar. Este es un modelo que no se sostiene, efectivamente. O sea, tal como está planteado, no se sostiene. Y los ciudadanos van a implosionar en sus propios derechos, ¿no? Así que el gobernante tiene dos caminos: o restituye los derechos que ha confiscado, ¿verdad?, de manera no precisamente legal, o sencillamente la historia le pasará por encima. De esto está hecho toda la humanidad. Y déjame decirte, no son hechos novedosos, ¿no? Por cierto, ¿no? Hay gente, sobre todo ahorita que se está discutiendo en este momento, ahorita que estamos hablando, tendremos 3 días que se aprobó la ley de comunas, ¿no? Mira, la historia más reciente recuerda a Guzmán Blanco. Algo insólito que yo nunca me pude explicar, ni ningún historiador en Aragua me lo pudo decir. ¿Por qué Camatagua llegó a ser capital de Margarita durante más de 7 meses? Bueno, Guzmán Blanco se le ocurrió despojar a Margarita de su capital. Ahora, no pudo escoger a Anzoátegui, no pudo poner Monaga, que estaba más cerca.
Tú te imaginas para un ciudadano que me puede estar oyendo ahorita, Camatagua está ubicada casi en el centro del llano venezolano. Entonces imagínate, yo tenía como gobernador que abrir libros de juicios sucesorales que se planteaban de familias que reclamaban titularidad de tierra de la época de Guzmán Blanco, y entonces sencillamente las partidas de nacimiento tenían que venirse a registrar en una canoa, ¿no? Y venir hasta Camatagua para tomar esa decisión. O el general Gómez. Para nada. Lo que pasa es que nosotros los políticos nos olvidamos de decirle la historia a la gente y a nuestros propios sucesores y a nuestros líderes. Y yo creo que esa es parte del castigo que estamos viviendo hoy, por no haber explicado cómo se construyó la democracia y lo que costó la construcción de la democracia. Pero en el caso de Aragua, Cumaré de la Costa era territorio caragüeño. Ahora, ¿por qué el general Gómez lo despoja y lo trae para Aragua? Bueno, sencillamente porque le gustaban las playas de Ocumare. Y entonces, como no le gustaba Choroní, porque la subida era más empinada, entonces él dijo, yo para Choroní no voy porque se presta para emboscada y la subida no me gusta. Yo prefiero ir para Ocumare. Construyó la carretera de Ocumare con los presos, pero además despojó a Carabobo de eso. Después necesitaba las aguas termales de San Juan de los Morros. Y entonces le quitó a Calabozo, la capital del estado Guárico, y le dio a San Juan de los Morros, que era de Aragua, a Guárico. Y en compensación le quitó a Barbacoa, a Guárico, y se la dio al estado de Aragua. Entonces usted tenía que ir al sur de Aragua atravesando la mitad de Guárico. O sea, esto no es casual, ¿no? Yo no sé qué hay en la casa de Misia Jacinta, ¿no? En Miraflores, ¿no? De verdad. Pero yo estoy por creer que ahí quedó un espíritu, no sé de quién, de verdad, que no lo han podido sacar ni los curanderos cubanos que trajeron. O sea, efectivamente yo creo que ya hace falta una fuerza espiritual haitiana, cubana, general que pueda, pero el presidente Ramón J. Velázquez me decía a mí, yo, menos mal que duré poco tiempo, pero yo siento que había algo que se movía ahí, que de repente se le mete a los gobernantes y los hace extrapolarse, ¿no? Y no ver la realidad que se deba vivir. Entonces yo, de verdad, no sé, yo desearía que el país tuviera en mejores condiciones, ¿no? Y desearía que los gobernantes entendieran que cuando se gobierna para los ciudadanos, ¿no? No se gobierna para la adversidad. Los ciudadanos votan por su felicidad. Y mi libro precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Mi libro se titula ¿Gobernabilidad para quién? O sea, ¿para quién gobiernas tú? ¿No? Es para el ciudadano. O sea, yo creo que las elecciones en Colombia ahorita demostraron efectivamente que la gente quiere que abran la frontera. O sea, ¿por qué impedirle a un camillero que mantiene una familia y decidió no ser delincuente por ser camillero que atraviese un puente de palo como el que yo vi ahí, ¿no? Casi colgante, como 8 puentes colgantes, donde la gente venía con neveras en las espaldas, atravesándolas allá para acá o de aquí para allá, de acuerdo como esté la moneda, si el peso está por encima o el bolívar más acá. De verdad que fue una experiencia para mí, de verdad novedosa, ¿no? Y además, de verdad que vale la pena citar, digamos, un pensamiento libertador aquí en Pativilca, ¿no? Que fue donde el libertador vino casi, digamos, golpeado, ¿no? Pero de ahí se inspiró y resultó la batalla de Ayacucho, ¿no? El libertador debajo de una mata de higo decía, ¿no? A veces me provoca más oír a mis tropas que a mis oficiales. Y triunfó en la batalla de Ayacucho. O sea, lo que me dice a mí que hay que creer en los poderes del pueblo. Yo nunca tuve en mis haberes un funcionario en el Consejo Nacional Electoral, en Aragua. Yo fui empleado mensajero del Consejo Supremo Electoral, ¿no? Y aprendí lo que era la institución electoral, pero nunca dije necesito el delegado de Aragua para ganar una elección, no. Todos los delegados fueron en contra. Cuando era el gobierno de Caldera los puso el doctor Caldera, cuando era el gobierno de Chávez los puso Chávez, y sin embargo gané todas mis elecciones durante 14 años. O sea que no necesito de un aparato electoral. Sobre el plan república, bueno, yo siempre he creído en la vocación democrática de los militares. Mira, los militares, honestamente en Venezuela, tienen una vocación que se antepone absolutamente a todo. Por eso yo me opongo a una campaña de descalificación de las Fuerzas Armadas. Yo siempre he creído en nuestras Fuerzas Armadas, es más, las conozco, las he vivido adentro, ¿verdad? Y este hecho de arriesgar ellos
¿verdad?, como amigos, más que como adherentes, porque yo no era autoridad en ese momento, ¿verdad?, el haberme puesto y haberme convencido, ¿no? Yo lamento mucho que el general Baduel no haya también oído, de verdad, a muchos de estos oficiales que también le dijeron, tienes que irte, ¿no?, porque no hay garantías de ningún tipo, ¿no? Y efectivamente, pues el general Baduel tomó su decisión y yo respeto la decisión que le haya tomado, ¿no? Él y yo no tuvimos las mejores relaciones, digamos, personales, pero yo hacia él tengo una admiración y un respeto profesional. Yo creo que nosotros fuimos adversarios en nuestros campos, ¿no? Yo creo que él fue un candidato sentimental del régimen para sustituirme en la gobernación. Él no fue candidato en su momento, no sé si es que no, la verdad es que yo no supe nunca si el general no quería contarse porque era yo, o yo no quise contarme porque era el general, pero para serte sincero, los dos nunca nos confrontamos electoralmente. Y yo de verdad, así como digo que el exilio es muy fuerte, a mí me tocó proteger policialmente a su familia durante el ejercicio de gobierno, cuando se iniciaron las persecuciones. Ya yo era gobernador y le di la protección policial que me sugirió la familia. Su esposa es una dama, es una profesional de primera, es una mujer que yo conocí en los hospitales militares, ¿verdad?, como esposa del ministro de la Defensa, atendiendo demandas de oficiales y del mundo civil aragüeño también, y dotando hospitales con equipos médicos. Mira, a mí cuando me decían que el gobierno a mí no me daba un equipo médico, pero se lo daba la esposa de Baduel, Marieta y yo decíamos, lo importante es que los niños lo disfruten. Entonces, si la inauguración la hacen con la señora Baduel, nosotros, bueno, le montábamos la agencia de festejo, y la diferencia es que en vez de decir Marieta y Hidalgo, decían Raúl y su esposa, y entonces lógicamente nosotros nos pusimos siempre por encima de eso. Entonces yo sé lo que ella está viviendo, de verdad, y creo que para mí, bueno, no podemos ver solo el exilio y el refugio, también tenemos que ver los presos, ¿no? Claro. Los que están en las cárceles, ¿no? ¿Verdad? Porque uno no sabe qué es más duro, ¿no? Si estar en el exilio o estar en las cárceles venezolanas. Y creo que el valor de nuestros presos, de verdad, tiene un valor indudable, ¿no? Este gobierno se ha dedicado a perseguir las plumas, ¿no? O sea, un hombre de verdad con un lápiz y un creyón tan admirable como Rafael Poleo, ¿verdad? El gobierno decidió sacarlo del país porque, digamos, no tolera un editorial, ¿no?, de un periódico. Y así como él, bueno, un sinnúmero de periodistas que ustedes más que nadie conocen, no solo que están presos, intimidados, cercados. El caso ahorita de Carabobo, donde una persona se le inhabilita, creo que es Pancho, ¿no?, el periodista, ¿no?, de Carabobo, creo que es el carabobeño. Sí. Y bueno, efectivamente se le inhabilita en el ejercicio. O sea, ¿qué mensaje se está mandando ahí? Ahora, ¿en qué momento? En la época de la televisión digital. Momento en que aquí mismo en Perú ya se inició la televisión digital. Chile tiene televisión digital, Brasil inició la televisión digital, Colombia empezó la televisión digital, Ecuador, que es pana del que te conté, también inició la televisión digital. Entonces, ¿cómo en épocas en que tú usas Twitter cierras un canal? O sea, es ilógico. Si tú crees en las tecnologías, entonces mejora tu calidad y accuracidad. Yo creo que si el gobierno tiene buenos intelectuales, no para cerrar medios, sino para hacer que los que tienen, que son bastantes, fueran mejores competitivos. Ahora, por supuesto, si tú sustituyes la opinión por la adulancia y sustituyes el cercenar el reclamo por los hechos, yo recuerdo mucho estas anécdotas, ¿no?, y ustedes me las hacen recordar en este momento, ¿no? Mira, llegó un momento en que las protestas en Aragua, había unos dirigentes que querían llevarlas al centro de la ciudad. Pero no, nosotros no vamos a ir a protestar contra el gobernador, sino que vamos a ir a protestar al centro de la ciudad. Y entonces a mí se me ocurrió mandar a hacer 30 muñecos con la cara mía, ¿no? Y entonces unos cauchos y una gasolina. Y cuando llegaban, yo buscaba que me quemaran frente a la gobernación, porque yo prefería una imagen quemada de mí a que quemaran el centro de la ciudad. Y entonces, por supuesto, ahí nunca hubo alambre de púa en la gobernación ni en la Plaza Bolívar. Al contrario, la gente sabía que ahí tenía derecho a protestar. No hubo estudiantes presos ni en juicio. O sea que evidentemente
creo que mi gestión habla por sí sola. Manuel Rosales sustituyó a Francisco Arias Cárdenas como gobernador y nadie puede decir, digamos, que Manuel persiguió a Francisco Arias Cárdenas, ¿no? Yo creo que hay una demostración, o sea, porque ¿cuándo demuestras tú que una persona tiene actitudes democráticas? Cuando ejerce el poder. Así es. No cuando lo aspira, sino cuando lo tiene. Ahora, no se tuvo una persecución frente a eso. Por eso yo digo que esto va a ser una elección a un costo muy alto, ¿no?, del país. A un costo demasiado alto para el país. O sea, la persecución contra las empresas Polar es una persecución que no tiene justificación. Yo digo que al que le ha puesto un libro en Miraflores de Ceresoles, hay que tratar de sustituírselo por uno de Deng Xiaoping. O sea, yo creo que hay que aprender de las historias positivas. O sea, yo creo que China, que precisamente es un aliado de este gobierno, bueno, si en verdad es un aliado y es un paradigma, entonces no aprender de Mao, que terminó enjuiciada a su familia, que fue uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido el régimen chino, que persiguió atrocidades, que fusiló personas. ¿Por qué no recordar más bien a Deng Xiaoping, que fue el arquitecto de toda la economía china, que hoy mueve la economía mundial, inclusive el capitalismo americano? O sea, yo creo que cuando el gobernante quiere en verdad trascender en el hecho político, tienen, y yo creo que oportunidades, digamos, las tendrá el pueblo, ¿no? Y el pueblo es el que va a refrendar, en fin de cuentas, estas oportunidades, ¿no? No creo que sea otra, ¿no? Doctor, ya para finalizar, un mensaje a esa gente que todavía está en Venezuela. Como usted dijo, están los presos, pero también está la ciudadanía que sigue en el país y sigue creyendo y está esperando el 26 de septiembre, está esperando un futuro mejor. ¿Qué mensaje le envía que hay esperanza? Yo honestamente digo, mira, sea cual sea el escenario de septiembre, la hegemonía se acabó. Yo honestamente creo que estas últimas leyes aprobadas son leyes de patas de ahogado. Yo no creo. Sea cual sea el resultado, porque en fin de cuentas yo deseo que el resultado sea de la oposición. Lo añoro, lo deseo, y que la oposición en verdad logre tener, ¿verdad?, un comportamiento. Los partidos han dado un buen paso, ¿no? Y yo creo que hay que valorar ese hecho de los partidos, ¿no? O sea, yo creo que nosotros debemos acostumbrarnos a respetar la vida partidista, ¿no? Y la vida partidista no puede desvincular la vida ciudadana. Yo creo que aquí hay una nueva democracia y hay que verla como un bloque histórico. Por eso yo a las personas que están en Venezuela les digo, mire, yo fui gobernador con 3 presidentes. Carlos Andrés Pérez. El golpe del 4 de febrero, yo era el gobernador encargado. A mí me tocó actuar frente al golpe. Y siempre lo dije, ¿no? ¿Verdad? Y porque nunca, así como el 11, tampoco compartí el golpe contra Chávez. Yo no creo en las salidas militares. Yo creo que los militares son para respaldar las instituciones democráticas, ¿no? Y por eso siempre he creído en las Fuerzas Armadas nuestras, porque las conozco. Las he vivido, las palpo y las siento. Ahora, el pueblo venezolano tiene que tener la fe de que en sus manos está el destino y no en el destino de quienes aspiran. El pueblo venezolano tiene que preguntarse, ¿qué sociedad quieres darte? Si quieres darte una sociedad con libertad, entonces no puedes votar por la plancha oficial del gobierno. Si quieres darte una sociedad en democracia y con propiedad, no puedes votar por una plancha oficial del gobierno. Porque hoy el gobierno, a su manera, porque nadie los ha obligado a eso, ¿no?, ¿verdad?, de manera insólita, de verdad, yo cada vez que me toca explicar esto en alguna conferencia aquí, la gente tiene 2 preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo es que alguien tumbó un gobierno el miércoles y el sábado regresó el que habían tumbado? Y por otro lado me dice, ¿cómo alguien logra el 80% de aceptación popular y se reduce a gobernar con el 30%? Bueno, yo le digo, bueno, porque solo los venezolanos somos venezolanos. O sea, este es un manual único que no tiene repetición en ningún escenario. Pero lo cierto es que el pueblo tiene en sus manos la decisión. El pueblo no puede delegar su responsabilidad hoy. Si el pueblo quiere propiedad privada, el pueblo tiene que saber que tiene que votar por unas planchas democráticas que garanticen la propiedad privada. Si el pueblo quiere un modelo federal donde usted elija a sus gobernadores, elija a sus alcaldes, para revocarlos, para destituirlos,
Bueno, tiene que votar por una plancha democrática, porque aquí hay dos modelos planteados. Un modelo centralista con abolición del modelo federal venezolano. O sea, el gobierno nos lleva a destituir a gobernadores, ¿verdad? Ni siquiera el gobernador que me ha adversado. Mira, si algo desearía yo en Aragua, es que el pueblo lo saque, pero no lo saque una abolición del poder público. Porque yo fui gobernador y creo que él tiene el mismo derecho que yo a concluir su periodo. Y yo defendería la conclusión de su periodo, ¿verdad? Aún con la mayor arbitrariedad que en su ejercicio ha habido hacia mí y hacia mi familia. Pero en este momento los principios no sustituyen las circunstancias. Y los odios no sustituyen la venganza, no sustituyen la justicia. Yo creo que nosotros tenemos que tener claro que en este momento hay dos proyectos claramente definidos en Venezuela. Un proyecto que nos lleva a la abolición del poder federal venezolano. Un proyecto que nos lleva a la abolición de la propiedad privada. Un proyecto que nos lleva a abolir medios de comunicación importantes como Globovisión, como Radio Caracas Televisión, que está en el alma de los venezolanos. Y una cosa que quiero decir como paréntesis, ¿no? Fíjate, yo que estoy estudiando marketing, mira, a Marcel Granier hay que condecorarlo. En todas las encuestas de opinión que yo he visto en Venezuela, cada día la gente quiere más Radio Caracas sin verla. Bueno, esto es un fenómeno único, ¿no? Un fenómeno único. Ahora, el país tiene una opción allí y tiene otra opción aquí. ¿Cuál debe ser la opción? Bueno, yo creo que la oposición tiene que tener un programa mucho más transparente hacia la población. Yo creo que la mesa democrática está obligada a presentar un plan alternativo para que tenga fe y confianza en lo que se va a hacer. Se tiene que ser claro, es decir, mira, que la ley de contenido tiene que ser abolida. O sea, eso no puede quedar a que yo llego a la asamblea y voy a ver si una mayoría. No. Esa ley es una atrocidad y es un adefesio jurídico, ¿no? Eso confisca los derechos, no de los dueños de medios, confisca el derecho de los ciudadanos. Entonces, la oposición no puede ser tímida en ese planteamiento. La oposición tiene que decir, vamos a abolir esa ley. Porque lo que se trata es de abolir esa ley, ¿no? 2, el modelo federal. Bueno, la ley de Hacienda Federal no la aprobó el siglo pasado. No la aprobó este siglo. Bueno, tiene que estar entre las prioridades, porque los estados necesitan ser financiados. Mira, y una ley que no sé si está en el ánimo de presentarla a la oposición, pero creo que es la ley más novedosa que yo haya visto en términos de administración pública, en términos de gasto, para los efectos del clamor popular, que es la tarjeta Mi Negra. Mira, yo creo que ese es una de los actos más justicieros que haya conocido yo en el gasto público. Ahora, si la oposición es una oposición democrática y busca en verdad no la asignación de un presupuesto, sino la distribución del presupuesto, porque aquí tenemos que cambiar los conceptos. Aquí no está en juego la asignación, no, aquí lo que está en juego es la distribución, y la distribución pasa por el ciudadano. Entonces la oposición tiene que tomar esa ley y convertirla en una ley suya, en el programa parlamentario. Mire, si tiene el nombre de Manuel Rosales, entonces digámosle a Manuel Rosales que se inhiba de demandar a la oposición por derechos de propiedad intelectual. Pero es que los ciudadanos están por encima de esa ley. Entonces yo digo que esas 5 leyes, esas 6 leyes que son fundamentales en la vida democrática venezolana, bueno, son necesarias en su aplicabilidad. O sea, yo digo que nosotros tenemos que ir a un conjunto de 20 leyes nuevas que a mi manera de ver tienen que hacerse. Yo creo que las que se han aprobado son inconstitucionales, ¿no? Eso no aguantan un recurso de amparo en ningún tribunal serio de Venezuela. A mí no me queda la menor duda, y yo estoy convencido que más de un juez y más de un magistrado, en una realidad política distinta a la que se está viendo ahorita, van a actuar con justicia. Van a actuar con justicia y con derecho, ¿verdad? Porque no hay nada peor que obligar a un funcionario público a hacer lo que legalmente no le corresponde. Yo creo que ahí hay una ebullición, una implosión. Yo la siento cada día más, por eso que soy optimista. Yo de verdad, le digo, yo ahorita, más que pensar en el exilio,
lo que pienso es por dónde regreso, si por Choroní, regreso por La Guaira, de repente por el lago de Maracaibo y me cuelo ahí en esa charana con la cual va a llegar Manuel, pero estoy convencido que nosotros vamos para Venezuela, ¿verdad? Nosotros vamos a regresar porque lo que yo respiro en la opinión, de verdad, de todo lo que recojo, los análisis de encuestas y de opinión, es que hay un sentimiento venezolano. ¿Qué es lo que yo sugeriría? Hay que darle más peso al ciudadano que al aspirante. El peso está en usted, que es el que vota. El peso no es el que está en el que usted elige. Depende cómo usted vote y qué es lo que quiera. Aquí no se trata de qué es lo que quieren los políticos democráticos venezolanos. No, aquí lo que se trata es lo que usted quiere como ciudadano frente al hecho político, que es el 26 de septiembre, ¿no? Doctor, ¿y el regreso a casa entonces pronto? ¿O usted lo ve más lejos? Mira, yo te pudiera decir que yo no te puedo dar fecha, ¿no? Porque claro, indudablemente, pero yo soy esperanzador. Yo te ratifico. Mi escenario me dice que en el chavismo se va a producir, mira, no una escisión, porque yo no creo que va a haber una nueva escisión. No, en el chavismo y en esos militares, ¿verdad? Y en esos civiles del mundo chavista, ¿verdad? Va a haber un paro a la hegemonía roja. A mí no me queda la menor duda. Sea cual sea el escenario, yo creo que Venezuela va a un equilibrio. Lo que no me gustaría es que actuáramos con venganza, ¿no? Que nosotros respetáramos en verdad el poder público en su instancia, que quien quiera abolirlo hay que aislarlo y reducirlo a su intención, pero respetar a los alcaldes que aún siendo chavistas fueron electos popularmente, a los gobernadores, a los concejales, a los diputados regionales, a los diputados nacionales, que sean electos, hay que respetarles el derecho ciudadano, porque nosotros no podemos cometer las atrocidades que se cometieron el 11 de abril. Así. Que fue una persecución que todavía queda como un hecho histórico abominable en la vida democrática venezolana. Afortunadamente yo siempre cuestioné eso, ¿verdad? Porque nunca he sido amigo de ninguna salida que vulnere los derechos institucionales de la gente. Por eso yo tengo mucha fe, de verdad. Me lo dice la calle, me lo dice el hombre de a pie. Fíjate que en mi caso, yo abro un correo, me lo intervienen, me abren el correo, me quitan lo que me escriben, lo que no me escriben. Bueno, y les abro otro. Porque entonces se les olvida que los servicios hoy permiten que tú puedes tener 30 correos con 30 nombres. Y esos 30 nombres la gente me escribe, me manda fotos y me dice, mira cómo estuvo esto ayer, el acto este que hicimos, aquí estamos preparados. Mira, otros que se quitan la franela roja en Callao y me dice, pero tú todavía estoy cobrando la beca, pero no importa, aquí vamos con todos los hierros y vamos, pero porque lo que está en juego es la democracia venezolana. Y aquí no hay un juego intermedio. Yo creo que aquí, tal como se planteó las cosas, ¿no? Yo no hubiera soñado nunca con que las cosas llegaran a este extremo, ¿no? De verdad. No, te confieso que nunca me las imaginé llevarlas a este extremo, no por la situación que yo estoy viviendo, porque yo estoy seguro que mi situación, bueno, lo que estamos pidiendo nosotros es que haya un juicio, punto. Yo no estoy pidiendo exoneración absolutamente de mis actos. Yo quiero dar la cara frente a un tribunal, si ese tribunal considera, en este caso, que yo he abusado de una acción, digamos, administrativa del gobierno, como ha dicho el régimen. Bueno, sencillamente, pues, si hay las garantías, no hay problema. Y lo que vamos a pedir son garantías, ¿no? Para eso. Pero quiero decirte, yo soy muy esperanzador. Yo tengo fe en el pueblo, tengo fe en nuestras Fuerzas Armadas. Te digo, yo de verdad siento que esos militares se formaron en democracia, que no aceptan otra vida que no sea la democrática, ¿verdad? Y una de las cosas que me enseñó a mí el presidente Herrera era precisamente eso. Me dijo, no pierdas la fe y dale tiempo al tiempo. Y yo creo que los tiempos se reducen de las arbitrariedades y nace una esperanza de voluntad y de deseo de cambio de la sociedad venezolana. Gracias, doctor. Muchas gracias, de verdad.